Iba a decir buenas tardes por la costumbre, pero... Buenos días, aquí estamos como padrinos y madrinas de la nueva criatura de Óscar, del que seguramente los asistentes sabéis os sabéis más que yo, sin el casi, pero bueno, sabéis de su implicación con la literatura a todos los niveles, como está desde la creación, porque al final siempre está la creación y al principio también, pero desde la gestión cultural, la organización de eventos, nos ha llevado a todos por cafeterías, librerías, tugurios, por todo lo que esté dispuesto a acoger a la tribu literaria. Y yo me acuerdo que lo conocí en uno de estos actos y más que nada me fijé porque estaba en un sofá que a mí me apetecía mucho. Y a ti te tocaba estar aquí. Sí. Y desde entonces, en aquella pinchón habitada por dos duendas que luego mundaron 80 mundos, empecé a verlo junto con Raúl y coincidiendo una y otra vez en todos estos actos de los que hablamos, hemos llegado a establecer una relación literaria que espero que siga rodando y haciendo bola de nieve. De alguna manera hay que empezar, y entonces yo empiezo diciendo que hace falta tener valor. Valor poético y solvencia en su uso para abrir un libro de poemas con algo tan enigmático como el término imago. ¿Qué nos dice imago si vemos un libro que se titula así? Pues a algunos no les dirá nada y a otros, pues a saber. Hace falta poseer la certeza de que no existen certezas. No saber bien quién se es, hasta qué punto se es, solo de lo que se ha ido dejando atrás, en este caso como una piel ofidia en la que ya no se cabe, que por lo tanto hay que abandonar. Y aún así, a pesar de esta falta de certezas, querer decirlo. Porque no saber, pienso yo, es la primera de las sabidurías, la que estimula el pensamiento, la que empuja a crecer, a buscar y por lo tanto a encontrar y a desentrañar lo oculto, como los enigmas. Así que 4 años después de Carta Astral, aunque el libro ya ha tenido distintas elaboraciones en este tiempo, y de nuevo en Boria Ediciones, Óscar nos ofrece su nuevo libro. Y como os decía, empieza por un interrogante que la portada supuestamente aclara, pero en realidad no, puesto que solo nos orienta en una dirección. Y aquí hay muchas direcciones. De ellas ya se ha encargado en el prólogo, que no es un prólogo ni lo pretende, de Ramón Bascuñana, en que nos explica las distintas acepciones de la palabra imago. Algunas son evidentes y otras son un poquitín menos evidentes. De este modo, en zoología, que es la más conocida, el imago es el último estadio del desarrollo de un insecto, ya sea a partir de la ninfa, que es la metamorfosis llamada incompleta, o después del emerger de la pupa, que es la metamorfosis completa. Pero también en psicología tiene significado. Representa la imagen mental inconsciente y casi siempre idealizada de alguien importante en la historia de una persona. Por ejemplo, para los niños, evidentemente, son las figuras parentales, pero todos tenemos alguna imagen admirada, idealizada, representada en nuestra cabeza, que muchas veces no se corresponde con quien la encarna. En Grecia y en Roma, añade Ramón, era la máscara mortuoria con la que se representaba al difunto en el funeral. Creo que no es tanto el yo mismo como aquel que eres para los demás, y que así te ven y te representan. Y esta acepción, según la he leído inmediatamente, me ha evocado a Pessoa y a su alusión del fingidor, del poeta fingidor, que no solamente crea una máscara, sino que se la cree. Porque somos tan buenos inventores, no solamente los poetas, las personas en general, que cuando urdimos una mentira o nos parapetamos detrás de una máscara protectora, terminamos por creer que es verdad todo eso. Las fábulas se convierten, por lo tanto, en segundas realidades.
Entonces, ¿qué tenemos entre las manos, Óscar? Una imagen que no es del todo verídica, la representación de lo perdido, la idealización de quienes necesitamos, amamos o nos sirven de modelo, el estadio final del proceso que somos, la historia de un renacimiento. ¿Qué significa Imago para ti? ¿De dónde viene? ¿A dónde te conduce? Bueno, primero, buenos días a todos. Eso Muchas yo sí que gracias me por olvido, venir. gracias. Y es que ya me tengo asumido el protocolo. Pues debo confesar que el primero de los significados de Imago que me vino a la mente, que fue el germen del libro, fue precisamente el evidente, y por eso insistí tanto en esta portada. Ese estadio último, o la forma adulta de un insecto, como metáfora muy pedestre de la evolución de una persona, la maduración, el crecimiento, etc. Pero también es cierto que en general en la vida, y muy especialmente en la poesía, un significado siempre se ramifica. Una cosa significa una cosa y de manera inevitable se lanza significados hacia otros, hacia muchísimas direcciones. Entonces, pues en realidad todos los significados que apuntaba Ramón, todos de una manera o de otra están en diferentes poemas del libro. Aunque el primero, y el que quizá lo recorre todo de manera más estable, es ese significado de la evolución, del crecimiento y de el asumir que ya después ya solo queda un paso en esa evolución. Con pocas ganas de Bueno, luego seguiremos hablando, sí. Pero en realidad es de lo poco que queda de Carta Astral. De los significados que había en Carta Astral, ese es de los poquitos que todavía se mantienen. No sé si me vas a preguntar sobre ello, yo igual me adelanto, pero este libro has comentado que se ha publicado 4 años después que Carta Astral, eso es evidente, las fechas no mienten, pero también es cierto que los poemas de Imago, con un par de excepciones, los escribí al mismo tiempo que estaba terminando de escribir Carta Astral. Es muy evidente leyendo los dos. Pero a la vez. Y bueno, imagino que la mayoría todavía no le habréis echado un ojo al libro. Simplemente abriendo sus páginas hay una diferencia abismal, y es el tamaño de los poemas. Imago eran poemas de los 12 principales poemas de 3-4 páginas. Carta Astral, perdón, el anterior libro. Poemas muy largos que ocupan la página entera. Imago es todo lo contrario. Hay poemas de 4 versos. Los versos, pues el más largo a lo mejor es algún endecasílabo. Incluso hay un poema en el que un endecasílabo de esos que te salen perfectos, que dices, qué bonito me ha salido, digo, no puede ser así. Y lo dividí en 3 versos. Y lo partí. Esa es la principal diferencia. Pero a nivel de tanto de la forma como del contenido, ya digo, ese sería uno de los pocos puntos en común temáticos entre los dos libros. Imago en realidad surgió como una necesidad, una reacción. Estaba terminando Carta Astral con esa intensidad intensidad de letras e intensidad de contenido, que necesitaba de alguna manera desintoxicarme, despejarme. Y ahí surgió Imago, que ya digo, prácticamente todos los poemas se escribieron cuando no estaba todavía completo Carta Astral, es decir, los últimos. Además es que curiosamente ayer revisé mis cuadernos y había, la mayoría de los poemas, como les pongo fecha cuando surge la idea, compartían fecha con Piscis, perdón, que es el último, y con alguno de los últimos poemas de Carta Astral. Y sobre todo, en Carta Astral, permitidme que vuelva al pasado, hay un poemita de los pequeños que se titula Marte. Voy a leer solo el final. Dice, y cuando canto, canto sin alzar mucho la voz. No vaya a ser que en vez de conjurar, convoque.
En este poema yo lo que intentaba era exteriorizar esa desazón que me estaba provocando este libro. Y la vía de escape de esa desazón fueron estos, en su mayoría. Es que yo veía una imagen de un árbol. De manera que la carta astral eran las ramas ramificándose, mientras que el mago son las raíces. Y entonces ibas repartiendo los poemas entre hacia adentro, hacia afuera, prolijo y más recogido, pero el aliento es idéntico. Sí. Y Aunque se la etapa vital, aunque se reflejen de una manera muy distinta. Bien. Luego también hablo de eso, sí. Bueno, un poema es una ruptura del silencio y además abre el silencio siguiente. Un libro, la urgencia de las palabras por romperlo. Silencio y palabras alternándose, igual que toda sombra alberga la promesa de la luz. Es un libro construido constantemente sobre antítesis y sobre el juego de los contrarios. Sobre ese abrazo de contrarios, Óscar ha construido su discurso poético y emocional, puerta secreta y llave que nos permite abrirla, el acertijo y una serie de pistas para lectores torpones. Imago es un libro fácil de leer, breve y de aparente transparencia. El concepto de transparencia salpica a lo largo del libro varios poemas. Habla de carne transparente que decirse, listo para la transparencia, en el cristal, en su transparencia inevitable. Sin embargo, yo pienso que es en esa transparencia donde reside su complejidad, precisamente, que no procede del acúmulo, sino de la elipsis. No es del exceso, sino de la intensidad. Ya hemos nombrado la palabra intensidad, que es inevitable en este libro, porque Óscar es un poeta intenso. No sé si una persona intensa, que no intensito. Poeta intenso. O al menos lo intento. Bajo la piel del bosque fluye el torrente subterráneo. Bajo la suave arena está la trampa. Solo si nos hundimos alcanzamos su fondo, su entraña ardiente. Imago se podría haber llamado el libro de los silencios. En él, todo lo que se muestra, luces, palabras, rebeldía, libertad, cuerpos, apenas cubre lo que late debajo. Infancia, miedos, lucha contra la incomprensión, sombras, tiempo tránsfuga. Y todo ello podría, según yo lo he visto, recogerse en 4 amplios conceptos, que serían la columna vertebral de Imago: la creación, la herida, la metamorfosis y el renacimiento. En primer lugar, el concepto de creación. Desde ella se genera la esperanza. Creación de la vida y creación mediante el verbo, la unión inseparable de humanidad y palabra. Porque, dice él mismo, escribir, decir, es hacer una lección. Pero además escribir es vivir. ¿Y qué es vivir sino estar constantemente haciendo elecciones hacia el error o hacia el éxito, pero siempre elegimos? Además de la palabra de decir y escribir, están las manos para comunicarnos con lo que nos rodea. En este libro hay muchas manos. Yo he puesto título a poemas, poema de manos, de manos. Las manos son lo que acercan, las que acarician, acompañan al que nace, consuelan a quien se despide, las que hieren. Ellas pueden caricia y barbarie, dice en el poema de la página 23. Ellas son todas las manos que alean por estas páginas de un poema a otro, aferradas al propio cuerpo o a un cuerpo que termina siéndolo. Manos faro, manos bálsamo, manos incrédulas, manos amansadoras. Son de agua, pero conocen todos los elementos. Como punto de partida y como domicilio, precisa un verso. Porque donde se posan, inauguran caminos, rompen fronteras, fundan hogar. Como el silencio y el decir, ese decir por no callarme. Así, con la palabra quebrada de quien pierde tantas veces el aliento. Y me hace gracia porque ayer, en la lectura de la presentación del libro de Agustín, se hablaba de Osip Mandelstam, que como tenía asma,
tenía que adaptar sus versos a su propia respiración. Y aquí parece que también ese sobrecogimiento de la emoción muchas veces necesita entrecortarse para dar el aliento del que se dispone. Vivimos en el aliento, en nuestro aliento, y conforme a él tenemos una escritura larga o corta, tenemos una manera de explicarnos amplia o bien más reducida. Pues aquí hay mucho corte, mucha respiración entrecortada, por la razón que sea, ya nos la dirá. Las manos hacen al hombre, como la arcilla de tacto carnoso del poema de la página 51. Y también hacen al padre, aunque nunca pueda acunar. Lo vemos en ese desgarrador poema de la página 73. Esconderé mis manos engarfiadas bajo la camisa, pues no acunan. Yo creo que hay que leerlo, ¿no? ¿Me has dicho la página? 73. Esconderé mis manos engarfiadas bajo la camisa, pues no acunan. Los padres que son padres llevan un gesto en sus pestañas de alegre, satisfecho. No entienden a los padres sin hijos. Esconderé mis manos manchadas de olor marrón y tatuadas con grietas de papel. Los padres que son padres de otro tipo, diferente, y no entienden. En este poema, si me permites, claro. Curiosamente, cuando esta mañana es que me ha pedido expresamente, me gustaría que tú leyeras una serie de poemas. Cuando me has dicho lo primero que he pensado es, qué putada. Porque pensaba que era el poema que yo menos entiendo. Yo no los entiendo, así que tranquilos si no los entendéis vosotros. Este es el que pensaba que yo menos entiendo o del que menos sé exactamente qué es lo que yo quería decir hace 4 años, cuando lo escribí. Pero me he dado cuenta de que este poema funciona precisamente por una de las cosas que tú has mencionado, que es el no decir, que es el silencio. En este libro, el callar, el no decir, a nivel técnico, digamos, la elipsis, tiene mucha importancia, y yo creo que este es el poema donde más funciona eso que no se dice, porque las frases quedan incompletas. Son padres de otro tipo, diferente, y no entienden. ¿El qué? No entienden. Sucede mucho en varios poemas, pero en este Yo, sin embargo, precisamente lo he interpretado solamente de una forma y me ha parecido muy evidente y muy clarísimo. Lo cual es fantástico. Pero claro, es Como mi que aquel que te interpretación. decía, ¿qué significa este? Digo, lo que tú Lo que quieras. tú quieras, claro, efectivamente. Pero sí que es cierto que el padre no suele entender a aquellos que podrían o se consideran padres y sin embargo no tienen hijos. Que parece que trae consigo unas atribuciones, unas conductas, una forma de ser, como si existiera un padre ideal. Vaya, pues no. De las manos estaba hablando, estas manos que son tacto, pero que también son símbolo de muchas cosas, no están solas en el libro. El poeta no se enquista en la sugerencia racional, ahí lo dejo y vosotros lo pensáis, no. Transmite lo que percibe a través de un innegable sensorialismo. Es un libro sensorial, lleno de cosas que se ven, que se huelen, que se tocan, sea como caricia, sea como bofetada. Y que además se mezclan Y se mezclan sinestésicamente. constante sinestesia, efectivamente. El olor marrón, por ejemplo, yo enseguida lo pienso fumando. Pues mira, eso sí que lo tengo claro y te equivocas. Bien, pero yo por eso he dicho yo. Puede ser muchas cosas, pero sí, efectivamente, el sensorialismo está en el libro y las palabras, sean sustantivos, adjetivos, verbos, proliferan en todo. Quizás lo menos es el olor, hedor, pero de la vista, del tacto, del gusto, hay absoluta repetición. Y sobre la música hay uno que, claro, ya me dice, a ver, ¿me quieres explicar, criatura, por qué deberíamos ser música de Boccherini? Que además se lo dedicas a él.
Pues mira, este no lo tenía previsto, pero tenía decidido leerlo. Porque el libro tiene, de hecho, no me has pedido que lea ninguno, bueno, salvo uno, que creo que De los que tú habías elegido. de los que están dedicados. Solo hay 3 poemas dedicados. Casualidad. Uno de ellos está dedicado a Alba. Y voy a leerlo primero, si os parece, ¿Y luego se explica? y luego intentaré explicarlo. ¿Por qué no es cada día música de Boccherini? Pienso en la esfera del cello, rumor salado. Pienso en la alta nobleza obstinada en su apología. Quizá deberíamos todos, yo mismo, ser con firmeza música de Boccherini. ¿Y el por qué? Pues este tiene fácil explicación. Bueno, primero la anécdota. Alba y yo muchas veces nos enviamos mensajes de Instagram o de WhatsApp. Oye, escucha esta grabación que me ha llegado. Porque ella conoce mis gustos, yo también algo los de ella. Y claro, ella está empeñada en que deje de escuchar cosas modernas. Y me manda cosas más clásicas. No, eso es mentira. Y recuerdo que me enviaste una grabación de los conciertos para cello de Boccherini, Sí, por estar estudiando. que estabas estudiando, no recuerdo qué grabación era, pero llegué, si no recuerdo mal, al concierto número 4 y me sucedió algo que me pasa pocas veces, pero cuando me pasa es muy fuerte. Y es que me pude estar como 2-3 semanas escuchando la misma música que dura 5 minutos en bucle. Todo el día. Constantemente. Hasta el punto de ir por la calle silbándolo. Venirme la melodía a la cabeza constantemente. Y a partir de ahí surgió el poema. En realidad creo que este es el más transparente en el sentido de evidente o de claro de todos. ¿Qué necesidad hay de ser feos, de ser malos, cuando hay tanta belleza en el mundo? Eso. Quitando la cita que luego, años más tarde me di cuenta que parece que estoy parafraseando al rey deseado, con aquello de sigamos todos, yo el primero, la senda constitucional. Parece que lo esté parafraseando, pero no era mi intención. Pero por eso, es que Boccherini yo no lo conocía y leche, es muy bonito. Que es tremendamente bonito. Por eso. Da unas ganas de ir saltando por la calle. Ahora se Está bien. Bueno, Ahora está buscando todo. salimos de la belleza para entrar en el segundo concepto, que es el concepto de la herida, que me parece también muy evidente. Curiosamente, como ya estaba yo en clave dualidad o diferentes significados combinándose, pensé, pupa, es que pupa, en lenguaje coloquial, infantil, también es herida. No solamente es ese proceso de bicho un poco asqueroso que luego cambia un poquitín de... No se mueve, ¿no? Un poco menos. Ya, pero... A mí tampoco me gusta mucho. Bien, pues en este... Antes de que continúes, me vas a permitir que me acuerdo, teniendo algunas conversaciones con alguien de allá al fondo, ha surgido el tema de, pues precisamente, de los bichos, de los insectos y cosas de esas. Y bueno, ahí está mi hermana, Lidia, que sabe que durante una época de mi vida, una de mis mayores aficiones eran precisamente los insectos. Yo, de hecho, yo esto lo he contado alguna vez, yo antes de ni siquiera de querer estudiar filología, yo quería estudiar biología. Yo quería ser biólogo para estudiar los animalicos del campo. Yo veterinaria, pero... Entonces, para mí, hablando de esas dualidades de las que tú mencionas, es que para mí un bicho es que es bonito. Es que es algo... bueno, las cucarachas, pero... Esas no. Pero para mí, cuando aparece, en los momentos que aparece, todo lo contrario, aparece con un sentido positivo. Ya, sí, bien. Las chicharras, cogemos de pequeño. Claro. Bueno, en todo caso, estas, Cuando le digo es un ejemplo de cómo se dan este juego tuyo. Cómo se da este juego tuyo de cosas que sugieran
otros significados y que el lector encuentra o no lo encuentra, pero cuando lo encuentra pues empieza a sacar a veces cosas que el autor no pensó siquiera, a desentrañar y en todo caso el libro va avanzando, va sugiriendo, nunca da del todo, amaga, anuncia, profetiza, enseña, esconde de nuevo, retira y nos suelta determinados aldagonazos lingüísticos, léxicos. El tiempo, el miedo, que no se conforma con ser miedo, sino que se transforma en pánico en algún momento determinado, la culpa, las cadenas. Hablar de infancia y meter la palabra culpa, hablar de evolución y meter el concepto de culpa, ya nos habla de eso que comentaba antes, ese sentimiento de estar siendo incomprendido, de tener que cambiar o tener que amoldarse o tener que tirar las cadenas por el suelo y renacer. La inocencia, por ejemplo, es una palabra blanca, luminosa, aparece acompañada por que no existe ni en el trazo de futuro ni en la mirada, con lo cual su significado se enturbia rápidamente. Todas estas palabras, todos estos conceptos, todo este futuro amenazador que no es inocente, ahondan en la herida que en algún momento abrieron las miradas ajenas, la barbarie y las manos. Porque las manos, ya lo decía él, sirven para acariciar, pero también para herir. También el silencio puede herir y lo comunicado a gritos, evidentemente. Y así vamos pasando las páginas con una cesta de mibre de recoger el dolor y de ir guardando el dolor. Así vamos pasando sobre la piel la hoja fría de las navajas, de las balas perdidas, de los insultos. Los poemas que se incluyen dentro de este concepto de la herida o que lo utilizan como excusa son poemas que nos duelen por transferencia, porque hablan de que todo cambio en realidad tiene que surgir con dolor, igual que todo nacimiento, tiene que surgir de romper. Si hasta se rompen aguas, es decir, siempre de algo que supuestamente es negativo o es doloroso, puede emerger la luz, la claridad y el bicho menos asqueroso. Pero las heridas están para limpiarse, para cauterizarse, para sanar, para arrojar lejos el miedo, la culpa y esa inocencia que no existe, es decir, para renacer. ¿Estás de acuerdo con lo que Marta Sanz llama escribir textos que duelan? Porque leyendo tus dos libros, ahora ya sabemos por qué, podríamos decir que sí, pero es que a lo mejor tu intención era escribir para que no duelan. Pues es que es una pregunta difícil, pero espero no ofender a nadie. Pero es que yo creo que si un texto no duele, lo único que hace es entretener. Ya. Y tú no quieres, pero no te hace crecer. Claro. Doler a quien lo lee, pero ese doler a quien lo lee, si no te ha dolido cuando lo has escrito, creo que es falso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Me parece. Sí. Pero A ver, que el entretenimiento no tiene nada de malo, No. pero no es lo único. Pero tú cuando lo has escrito, ¿te ha liberado? ¿Te ha quitado ese dolor? Sí, algunas veces. ¿Te ha hecho como renacer? Ya verás. Desde luego, el dolor de que había aquí, sí. Ostras, a mí me quedan las floreras. Eso sí. Y otra pregunta al hilo de otro poema cortito. ¿Es necesario regatear Sí, para sobrevivir? sí. Sí, porque el poema, lo voy a leer porque son Claro. cuatro versos. Sí, aquí lo pone. Lee. Ah, sí, mira. Después de la verdad no se encuentra la mentira. Después de la verdad comienza el regateo. Porque creo que lo contrario de la verdad, primero, no sé si existe la verdad, partamos de ahí,
Entonces, la mentira sería la mala intención, el decir las cosas que sabes que no son y hacerlo con intención de dañar. Pero la verdad que es lo que crees tú, lo que creo yo, ahí está el regateo, el tira y afloja. La comunicación, que a veces tiene que hacerse en silencio, pero que tiene que haberla. Y se trata de eso, ese regateo con las ideas, con la circunstancia, con todo. Contigo mismo. Contigo también, mismo, claro, por supuesto. que es el que toma las decisiones. De hecho, a diferencia de Carta Astral, cuando cuando el yo aparece en Imago, aparece como un interlocutor, casi siempre. Es como visto desde fuera. Para esos intentos de diálogos, que no siempre son fructíferos, por otro lado. Hay veces que no se llega a una conclusión, pero por lo menos se ha dado el diálogo, el intento de buscar respuestas. unas respuestas. ¿No? Como dice también Ramón en el prólogo, la poesía no tiene por qué dar ninguna respuesta. La poesía es para plantear preguntas y problemas, si no... Bueno, me voy a callar. No, claro, perfecto, para eso vamos tirando. No, es que hay más de uno que ya sabe lo que iba a decir, así que lo dejo aquí. Me iba a meter con cierta corriente poética muy popular hoy en día en Twitter. Eso no dan respuestas, dan consignas, instrucciones de gimnasio. El tercer concepto es el de metamorfosis. Echar alas, perder branquias, revestirse de otra piel, extraviarse, perder yoes, ganar yo. Un camino sembrado de piedras blancas, de incendios negros, de búsqueda de una identidad que aporte luz. Las palabras no surgen de la nada, no son producto de la casualidad. Las palabras son. Se presentan como luciérnagas en la oscuridad y forman un puente de significados por el que salir de la impotencia de todo tipo. Dan cierta respuesta a lo que ni siquiera éramos conscientes de que la necesitaba. Las palabras, como todo en la vida, proceden de, conducen a, sirven para, ayudan a, permiten el encuentro entre, dejan atrás. Provocando el cambio, dan luz, dan a luz a lo que vendrá. Decía hace un rato que este me parece un libro de silencios, pero no solo es un libro de silencios, también es un libro de principios y finales. Quizás porque en definitiva es un libro de la vida, del proceso que supone toda vida. Y en el principio estaba la oscuridad. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y apartó a la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así lo cuenta el Génesis. Antes del imago, cuando la oruga, cuando la pupa, todo era sombra, sí, pero llevaba adherida a ella, plegada sobre sí misma, crisálida siquiera, una luz en promesa. Así abre el primer poema, la página 17. Y una cosa curiosa, ese poema se redondea en el de la página 47, que es un rescate que me ha llamado mucho la atención, como si le hubieran quedado cosas por decir o hubiera habido un proceso que necesita decir más a propósito. Si el poema inicial de la página 17 me recordaba al Génesis, el de la página 47 me devuelve aromas del Evangelio de San Juan, como ese, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Porque en ambos poemas nos habla de luz y tiniebla, palabra y origen, es decir, la urdimbre de Imago. Se hace imprescindible, por lo tanto, que nos leas ambos poemas, el 17 y el 47, y que nos expliques por qué volviste sobre tus pasos. Pues mira, esto es algo muy curioso, porque, como ya he dicho, los poemas se iban escribiendo. Por cierto, ayer, en la presentación del libro de Agustín, surgió el tema de la diferencia del sistema de escritura entre la narrativa y la poesía.
y se puso sobre la mesa el hecho de que los poemas como que se van encontrando y al final dices, bueno, tengo para componer el libro. Que bueno, ya sabéis que Carta Astral no fue. Yo lo primero que pensé, de manera muy egoísta, Carta Astral no fue así. O sea, yo primero tenía como una novela, una sinopsis que fui completando. Pero sin embargo, Imago no. Fueron surgiendo poemas, surgiendo, y al final se compusieron. Y tengo que confesar, algo tendría en estos versos que no me di cuenta de que los había repetido. Así que no puedo explicarlo. Una vez que ya tenía el conjunto, al leerlo digo, uy, qué bonito este verso, me suena de algo. Es que era el primero. El primero son 4 versos, dice, en la sombra, plegada sobre sí misma, crisálida siquiera, una luz en promesa. Y el otro poema, que por cierto, esta semana me encontré con la sorpresísima. Llegué a casa y me dice Raúl, oye, ¿has visto lo que han puesto en Facebook? Y me encontré con que alguien a quien yo no conozco, un tal Antonio Nazzaro, lo había traducido al italiano. Y lo había publicado traducido en italiano. Y me dan ganas de leerlo en italiano porque en italiano todo suena mucho mejor. Es que es precioso. Pero no, lo leeremos así. Callar. Que en las palabras se está gestando ya el silencio. Que en el silencio ruge la urgencia del verbo. Como en la sombra habita, plegada sobre sí misma, crisálida siquiera, la promesa de una luz. No decir, no romper el instante de magia, cuando un instante puede, sabe, ser el tiempo de los continentes a la deriva. Así que siento no haber podido aclarar nada porque realmente es algo que me encontré. En uno de tus poemas, que es el de la página 52, dices claramente, perdí a Dios despierto. Sin embargo, tu libro, como yo lo veo, claro, se apoya en alguno de los más conocidos fundamentos de las llamadas religiones del libro, que con el transcurso del tiempo pues, se han ido convirtiendo en metáforas muy potentes que utiliza todo el mundo, creyente o no creyente. ¿Hay algo de esto en Imago o son ilusiones mías, alucinaciones lectoras? Esa presencia... Yo creo que sí lo hay, no conscientemente, pero creo que sí que la hay en el fondo. Sí. Porque la creación es la creación, el verbo es el verbo, siempre nos remite a lo mismo. Es un tema muy complejo del que ahora mismo no puedo hablar. No, pero sí que lo hay, sí que lo hay. Lo evidente es, perdí a Dios despierto. Sí. Ahí está. Es, yo creo que el verso más gongorino que he escrito nunca. Porque para entenderlo bien habría que darle la vuelta a todo. Sí. Y finalmente, el último concepto es el de renacimiento. Ya he mencionado en algún momento que la metamorfosis no es el destino, sino el proceso que conduce al destino. Entre los opuestos, estos de los que hemos hablado, luces y sombra, verdad y mentira, palabras y silencio, pasado y presente, se van desgranando reflexiones sobre la contradicción del yo y sus otros, sean los ajenos, los demás, o sea, el propio yo multiplicado. El todo tiempo pasado, que también colocas en un verso, formulado en el poema de la página 41, parece sugerir que quien gana es el presente, el ser que emerge y que si se apaga a lo largo de la vida es para luego brillar con más intensidad desde un cuerpo distinto. Es muy ilustrativo el poema de la página 39, donde los verbos en pasado, diera, quería, rompen su corteza de imposible, aquello que se desea pero que no se espera alcanzar, con dos rotundos ahora que evidencian, sin nombrarlo, el renacimiento de ese yo. Es el que quiero leer, efectivamente. Bueno, si quieres leerlo. No, pero antes de que lo leas, es decir que este es uno de los 3 poemas dedicados. Sí. Y tiene una doble dedicatoria. Eso es lo que ya no entendía yo, ¿ves?
Bueno, pues la dedicatoria es para, creo que ya lo podemos decir, para la hermana Clara, para Clara Andreu, que no está aquí, por eso. Esto está grabado para mis dos hermanas. Mi hermana, que lo estaba viendo, y la hermana Clara, que tampoco puede estar, y que fue, bueno, por ejemplo, quien me presentó Carta Astral en Madrid, una muy buena amiga. Y en realidad el otro epígrafe no es dedicatoria, es qué ha motivado este poema. No sé, Pues adelante. Transitar la garganta oscura que va de tu centro a tu pecho, como un caracol en la epidermis de un espejo. Mi padre que no diera lenguas, mi padre un hijo robusto quería, mi padre balón y bandera, y yo solo libros y bellos, y tú. 1 más 1, embozados. ¿Dónde la culpa, los miedos, mis manos con venas de hombre, curtidas en cuerpos de hombre, forjadas en hombres de fuego, arremolinadas ahora, solo precisan la atmósfera limpia que queda rondándote a ti. Ahora mi padre sonríe, mi padre quería contentos y yo se los doy de tu mano, hombre con hombre. Te voy a grabar como el vestido a partir de ahora. Bueno, ¿sabes por qué lo quería leer? Ya. Y, por cierto, muchas gracias porque, bueno, Yo por eso lo apunto. Este era el 39. 39. Y volvemos al mismo. Como no sé si vas a hablar de ello, pues me meto yo. Tú métete, luego me callo y ya está. Voy a darle la vuelta a eso, porque hemos ver. empezado así de golpe. Este poemario, antes de que lo leyera Luis Sánchez Martínez, nunca me acuerdo cómo te llamas, Luis, perdón. El jefe Luis, el alma de la editorial Boria. Don Borio. Don Borio. Antes de que lo leyera él, lo habían leído muy pocas personas. Creo que lo había leído Alba, lo había leído Raúl, por supuesto, Carmen y Sara, y tuve la osadía, igual que tuve la osadía de pedirle a Pilar que me presentara, tuve la osadía de enviárselo pidiéndole consejo. Y me respondió con un mensaje muy extenso, con un montón de consejos, indicaciones, críticas, todas ellas muy acertadas. Y yo, como buen discípulo, pues no le hice caso a casi nada. Claro. Lo propio. Es lo que corresponde. Porque lo bueno de la enseñanza es hacerte ver y hacerte pensar en cosas en las que yo no había pensado. Y al pensar en esas, o me reafirmo en lo que había hecho, o lo corrijo. También ha habido correcciones inspiradas por mí. Y una de las cosas que me decía en su momento era que no terminaba de ver ciertos encabalgamientos. ¿Sabéis? Un encabalgamiento es cuando un verso, la frase no completa el verso, sino que lo que es la frase termina en el verso siguiente. Y es abrupto cuando rompe un poco la sintaxis. Bueno, pues aquí no es que haya encabalgamientos abruptos, es que hay encabalgamientos abruptísimos, porque rompen incluso una palabra en su centro. Sí. Y las he respetado porque tenían su porqué. Me di cuenta al pensar sobre ellas, tenían su porqué. Y te agradezco mucho el cómo has leído el poema, porque tenía un poco de miedo, porque estos poemas, muchos de ellos, desde el primer momento los concebí como una especie de poemas partitura. Es decir, intentar, mediante la grafía, mediante la escritura, reflejar cómo entiendo que se deberían leer. Y lo has hecho maravillosamente. Como un caracol en la... Lo leo como si fuera un robot. Como un caracol en la epidermis de un espejo.
Está cortado en la vocal sí, E. sí, claro. ¿Le vas a hacer? Hay que hacerlo, leerlo. Pero hay que hacerlo así Claro. porque es lo que pretendía reflejar, ese deslizarse, esa superficie cristalina de un espejo con la baba del caracol, como un caracol en la epidermis de un espejo, ese arremolinadas, es una palabra que no está escrita junta, están con las sílabas separadas. Entonces, gracias por eso, Qué bien. por haberlo captado. En algún lugar leí una vez que somos hijos del error, pero siempre tenemos la oportunidad de rectificar en un mal. Este renacimiento al que conduce el libro es una rectificación de un error, es un ajuste de cuentas con el yo, con los otros, lo que se ha dejado atrás, es una puerta cerrada definitivamente. ¿Cómo lo ves? No, es lo normal, es estar dando bandazos para seguir hacia adelante y buscar en un lado y buscar en otro lado. Y no, puertas cerradas no hay a nada, a nada. Nada del pasado. Nada del pasado, está cerrada la puerta totalmente. Eso es bueno y es malo. Sí, bueno, sí, porque puede estar abierta para cosas un poco... Bueno, algunas cosas sí están cerradas. Algunas. Bueno, hemos atravesado un laberinto y llegado intactos a su final. A lo largo de este recorrido nos ha guiado una voz pensada, medida, pero no ensimismada. El yo adquiere un conocimiento que trasciende de la experiencia personal. Nadie está libre de dolor ni de porfiar en la búsqueda de los cambios que le permitan la reconstrucción. Reconstrucción del alma, del cuerpo, de lo que nos identifica ante nosotros mismos desde la ajenidad. Por eso también son tan importantes las palabras que los demás dedican a aquello que les mostramos, porque nos ratifican o nos dicen, por ahí sí, porque a este no le gusta. En cierto modo, así funcionamos. Quizás lo que importa de todo libro, quizás, es que podamos advertir su latido, sea de la clase que sea, llamada al duelo o al canto, grito de auxilio, palabras de consuelo, ver en él la vida que apela a la vida, aunque sea desde su siamés a la muerte, que siempre está rondando, más o menos encubierta, pero que nos acompaña. Ese es el sentido último de la llama, al final. En Imago se repite varias veces la idea de que todo comienzo incluye su final. Dice, pues en todo principio se esconde el final. Todo iniciar es un concluirse, del poema de la página 41, o el final es el principio, que en todo principio hay ya un principio de final, en el de la página 67. ¿Es posible de verdad renovarse? ¿Cuántas veces nos renovamos a lo largo de la vida? ¿Tú cuántas llevas? Que eres una criatura todavía. Pues tendría que calcular cuántos días tiene 51 años. Constantemente, sí, sí. Estoy convencido de eso, que todo es volver. Lo bueno es que al volver, por un lado nos gastamos y por otro lado también nos pulimos y nos mejoramos. Algunos, más que otros. ¿Sí? El libro termina Pero con sí. un verso muy revelador, ¿eh? El de que yo soy otro. Por eso te preguntaba también lo del renacimiento. ¿Hasta qué punto uno renace o se renueva o reconstruye? Hasta el punto de ser otro. Yo sigo con lo mío y ahora ya me toca el éxodo. Ego sum qui sum, qui sum. Es que veo muchas cosas así. En el poema este, que también te voy a pedir que leas, claro, se reafirma el nuevo personaje, persona, Imago, a partir de ese inicial que era el herido, el vulnerable, el que tenía necesidad de dejar cosas atrás y de ese bálsamo sanador de la escritura. Se creó la máscara, pero tras la metamorfosis yo veo un personaje que asume, que sabe y que renace con ese conocimiento y también pues asumiendo lo que es inevitable o lo que forma parte de la existencia. Y que por eso este poema decidí no situarlo como primer poema. Primero porque hubiera sido muy evidente, es el único que tiene título Sí. de todo el libro y el título es Imago.
está casi al final, es como recoger esa experiencia Sí, anterior. sí, lo he leído, claro, llegamos al por qué imago. Y luego también, ¿quiénes son los que vendrán y darán con otro? Hay unas alusiones ahí. Los malos. Sí, hombre, eso, hasta ahí llegué. Es que hay tantos malos últimamente. Bueno, siempre los ha habido. Pues léenos Imago. ¿Lo leo? Bueno, este se titula, igual que el libro, Imago. Con un escalofrío palpita la pupa y su arquitectura de memoria se hace grietas. Se estremece y le salen manos que ordenan al tacto. Bocas, gargantas que cantan, que muerden. Piel que odia y ama y llueve y quema. Ojos que ven en lo invisible. La pupa fue proyecto. La pupa fue recuerdo antes de estarse en el recuerdo. La pupa ahora es imago, listo para la transparencia. Que con él es, por eso decía, es la primera de las imágenes de interpretación del conjunto, pero no la única, espero. Lo he visto una vez, empecé a ver parejas y busca Pilar, que aquí hay mucho por debajo, mucha raíz. Así que, bueno. ¿Queréis que lea un par más? No voy a leer mucho más porque de verdad que si los leo ya no lo compráis. Es súper breve. Pero sí que quiero leer al menos dos. Uno, que es el tercero de los poemas que tiene dedicatoria. Y está dedicado a mi hermana. No tiene nombre, es a mi hermana, que ya sabe quién es mi hermana. Ya sí. Yo también. También. Obviar la fotosíntesis, en otra parte, a espaldas del oleaje. Hay tanto resplandor que la luz se diluye y solo podemos, de lejos, enumerar las estrellas. Es necesario saber, quizá intuir, que más allá es más acá. Saberlo con la certeza de quien regresa extenuado. Obviar los días en otro hueco, rincón del bosque, en otra parte del día, y llenarse de soledad los bolsillos y llenarse de espacios vacíos para apaciguar las luces y que la sombra, empapada de certeza, haga de faro. Y, si os parece, para terminar, mira, vamos a ser puntualísimos. Voy a leer, esto es en atención a mi público, si lo encuentro. El poema, que en realidad no es inédito porque apareció en la antología de poesía de joven, y que refleja, yo creo que, voy a confesar que es mi favorito, por eso también lo leo. Es un poema que tiene un mensaje aparentemente oscuro, triste, etc. Pero como en la presentación de aquella antología señaló Fernando Parra, termina en un estallido de luz. Y dice: del fondo de esa garganta donde anidan escorpiones, del fondo donde la luz no llega y no hay luz, de ahí al fondo surge una rabia que busca pájaros muertos, una rabia que no entiende que del fondo de la garganta debe rugir el canto solamente. Bueno, ahora hacemos como... Podéis acribillarlo. Hay preguntas. Pues muchas
muchas gracias a todos por acompañarnos. No os deja mucho tiempo de pensarlo, ¿eh? Por si acaso. Claro. Pues muchas gracias a todos. Ya, dice tan alegremente. Yo lo dije aposta. Sí, yo tampoco lo he hecho. Ahora. Está en contra aquí porque está Sandra en directo. Lo apagamos, ¿verdad? Sí, por favor. Apágalo.